Vamos a meditar entonces en la palabra de Dios en esta mañana. Según recuerdo, en más de una ocasión he compartido la que yo creo es digamos, la razón de mi vocación en particular como maestro. Y más allá de que porque mis maestros han sido los que más admiro en mi vida, la razón, digamos así, práctica por la que me gusta enseñar es por aquella expresión que alguna vez ya he compartido, aquella expresión de asombro en los alumnos cuando un concepto finalmente tiene sentido o cuando algo finalmente es entendible. Me gusta, por ejemplo, la semana tuve la experiencia de esto una vez más, como sucede en cada semana, de que estábamos estudiando la clase de historia de historia de Estados Unidos y mencioné, yo estoy dando clase y mencioné un personaje de la historia estadounidense y uno de mis alumnos me dice, ¿a poco es tal persona que sale en la película tal de Disney? Y le digo, sí, de hecho de ahí sacaron la referencia de Disney. Y cuando hablábamos en otra ocasión de los reinos antiguos de Gran Bretaña, uno de mis alumnos me dice, ¿a poco son los reinos que mencionan en tal programa de tal serie? Y yo les decía, sí. Y este tipo de expresión, este tipo de asombro es la que me gusta, porque finalmente algo que sabían al azar, finalmente cobra sentido y se enlaza con un concepto académico en este aspecto y se crea nuevo conocimiento. Lo que sí puedo saber es que en mi experiencia, la mayoría de estas expresiones que suceden, la mayoría de las veces en las que los alumnos tienen este momento de realización, es porque nunca habían pensado lo que ya sabían, nunca habían analizado lo que ya saben, nunca se habían puesto a reflexionar en lo que de hecho ya tienen en su cabeza. Y de hecho, por ejemplo, yo como maestro creo que los alumnos deben primero estudiar en general los conceptos que después se van a reafirmar en clase, porque así es como se aprende. Conocimiento, digamos así, sin sentido, información plana, que en el momento de la clase se reafirma y se concretiza. Pero bueno, sí es cierto, la mayoría de las veces los alumnos saben mucho más de lo que ellos creen y hasta que uno les ayuda con una palabrita, con un concepto, con una referencia, finalmente todo se conecta y hacen, pues sí es cierto. Y para muchos de ellos en estas situaciones, cuando finalmente analizan y se detienen a pensar lo que pasó, se dan cuenta en que era obvio lo que no sabían. Y se dan cuenta de la obviedad, se dan cuenta de la lógica que acaban de lo que hasta ese momento nunca habían pensado. Y pensando en este contexto, en el Evangelio de hoy, por ejemplo, en San Lucas 24, del 13 al 35, encontramos uno de los eventos más hermosos del mismo día de la resurrección. Yo, como en mi experiencia como cristiano, y es una de las cosas que me molestan de mi memoria, yo sé y digo que me molesta porque ¿cómo les diré? Mi alma lo recuerda, mi corazón lo recuerda, pero mi cabeza no. Y yo me acuerdo que uno de los sermones más bonitos que he escuchado en mi vida fueron de este pasaje del Camino de Emaús, uno de los que más cambiaron mi vida, pero no me acuerdo de qué se trató. Y me he puesto a estudiarlo, me he puesto a analizarlo y no encuentro de qué habló aquel pastor que en su momento lo predicó. Pero bueno, el mensaje del Señor de cualquier modo es bonito en este pasaje. Y hablamos de unos discípulos, Cleofas y posiblemente el otro era Natanael, que el mismo día de la resurrección, unas horas después de que las mujeres, María Magdalena incluida, encontraran la tumba vacía, vemos a estos dos discípulos que regresan de Jerusalén a su aldea natal. No tenemos idea de dónde está Emaús,
Posiblemente era una aldea demasiado pequeña como para dejar vestigios, pero está más o menos como de aquí al centro de la ciudad, unos 10 kilómetros más o menos de distancia de Jerusalén. Y en este camino en el que van ellos, la palabra nos describe que su actitud, que su corazón era de tristeza y decepción. Iban caminando tristes y decepcionados, posiblemente como lo hicieron los demás discípulos, a regresar a su vida común en lo que fuera que se encargaran. Pero lo interesante de este camino en el que ellos regresan a Emaús es que el Señor se unió a ellos de una manera muy discreta y también didáctica, hablando de enseñanza. Y el Señor se encuentra con ellos de una manera diferente a como lo haría esa misma noche después con los discípulos en el aposento alto. Y lo interesante en este aspecto es que no sabemos por qué Jesús lo hizo de esa manera, por qué veló los ojos de los discípulos, por qué en San Marcos nos da la idea de que se vistió de manera diferente, de manera que estos dos discípulos no lo reconocieron. No sabemos por qué el Señor lo hizo diferente, pero sí sabemos que su propósito era restaurar la fe de estos caminantes. Y la razón es porque, también muchas veces en nuestra vida como cristianos hay eventos en nuestra vida, hay problemas, hay situaciones que sobrepasan nuestro entendimiento, que sobrepasan nuestro concepto de quién es el Señor, y pues obviamente causan en nosotros tristeza y decepción. Hay veces en que las condiciones de nuestra vida chocan o se contradicen con las expectativas que tenemos de nosotros mismos o de la vida que queremos o del Dios en el que creemos. Y tristemente estas situaciones pues terminan alejándonos poco a poco, como lo hacían estos discípulos, alejándonos de Jerusalén, alejándonos del Señor. Dañan nuestra fe, nos hacen olvidarnos de lo que el Señor nos ha dicho y nos ha hablado. Y poco a poco, como los discípulos, vamos tristes y decepcionados, alejándonos de Jerusalén. Pero lo bonito de este pasaje es que así como el Señor encontró a Cleofas y al otro discípulo, es que el Señor así también nos encuentra en nuestro caminar diario. Muchas veces en nuestra vida, por no decir que diario, en que vamos tristes y decepcionados a Emaús y nos alejamos de lo que el Señor quiere para nosotros y nos alejamos de lo que Él nos enseña. Pero lo interesante de este pasaje, a diferencia de cómo nosotros nos desenvolvemos en nuestra vida diaria, es que fíjense cómo el Señor Jesús no esperó a que ellos llegaran a donde Él estaba. El Señor no se paró en un punto del camino y esperó a que ellos lo alcanzaran. Fíjense cómo con una paciencia especial el Señor los alcanza. Dice en el versículo 15, sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. La manera en la que San Lucas lo escribe en su idioma nos refleja de que el Señor Jesús apareció, digamos, a unos 10 metros antes y a propósito caminó más rápido como para encontrarse con ellos mientras ellos iban caminando. El Señor se los alcanzó, por así decirlo, al paso que ellos iban. Y fíjense cómo el Señor, a pesar de que no lo reconocemos, a pesar de que nos olvidamos de quién es Él, a pesar de que somos ignorantes muchas veces espiritualmente hablando, a pesar de que nuestro corazón está lento, el Señor nos alcanza en donde sea que estamos y nos enseña su palabra. Y no sé si alguna vez hemos pensado en el corazón de Dios para nosotros, en su actitud y su paciencia hacia nosotros. Fíjense bien, no se olvida de nosotros. Uno puede pensar, pues obviamente los otros discípulos estaban en Jerusalén, con ellos va a hablar.
con ellos va a dirigirse, con ellos va a tratar. Pero fíjense cómo no se olvida de estos dos que ya iban lejos. Muchas veces este es el error de los maestros, que ellos van a su paso y alcánzame si puedes, y si no, pues ni modo. En la universidad tenemos asesorías, por ejemplo, y la mayoría de las veces es que yo tengo que seguir, ve con el asesor a ver si te ayuda. Y al contrario, aquí el Señor no se adelanta, el Señor no camina de más, sino que se espera y se detiene por aquellos, alcanza a aquellos que están retrasados. Muchas veces nuestra decepción, nuestro cansancio, nuestra pesadez de corazón hace que nos volvamos lentos en nuestra vida espiritual, que nuestro paso se alentice, y en lugar de dejarnos atrás, el Señor hace como que nos alcanza y nos busca en donde sea que estamos. Y entonces el Señor les pregunta en el versículo 17, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis, y por qué estáis tristes? Fíjense bien cómo este tipo de pregunta es la misma de la que hemos estado hablando en las últimas semanas en los estudios. Es obvio que el Señor sabe la respuesta, pero el Señor quiere que empiecen en ese momento a meditar en lo que está pasando en su camino. Y pues Cleofas en este caso le dice, ¿a poco eres el único que no sabe lo que ha pasado? Aquí en español en la Reina Valera dice forastero, y lo más bonito es que posiblemente le dicen forastero porque Jesús tenía acento de Galilea. Y ellos entonces, aparte de que no lo reconocen, escuchan su acento galileo. Y dice, ¿a poco eres el único forastero o no residente en Jerusalén que no se ha enterado de todo esto? Imagínense el alcance que ya había tenido todo el bullicio que se hizo por la crucifixión de Jesús. Y Jesús le dice, ¿qué cosas? Y ellos como que hasta desesperados le dicen de Jesús Nazareno. Fíjense cómo nada más era Jesús era un hombre muy popular, entonces le dicen de Jesús específicamente el Nazareno, que era varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Lo más triste, sin embargo, en esta descripción que dan los discípulos, que específicamente Cleofas, es que ellos entendían que Jesús era un profeta como San Juan Bautista, otro más que terminó muriendo en manos de las autoridades. Y precisamente como terminó siendo uno más, dice en el versículo 21, y es lo más triste, a pesar de que las autoridades lo entregaron, a pesar de que los sacerdotes lo crucificaron, lo más triste es que en el versículo 21 vemos cómo tanto Natanael como Cleofas estaban decepcionados de Jesús y le dicen, pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora es un pero. Hoy ya es el tercer día que esto ha acontecido. Conclusión, no hizo nada. Pero lo bonito es que así como vemos en este pasaje, a pesar de nuestra ceguera de corazón, a pesar de nuestra tardanza espiritual, vemos cómo el Señor anhela abrir nuestros ojos a través de las Escrituras. El Señor anhela que nosotros le reconozcamos a través de la palabra de Dios. Y es entonces como el Señor les describe su condición, insensatos, les describe su grado de conocimiento, su grado de inteligencia y tardos de corazón. Tardos de corazón lo vemos muchas veces en las Escrituras en referencia a aquellos que tienen dificultad de creer. Tan cargados están de dudas y de decepciones que les cuesta trabajo creer. Dice, para creer todo lo que los profetas han dicho. Y habla con ellos y les expone y les dice, y desde Moisés hasta los profetas les decía todas las Escrituras, lo que en las Escrituras se decía de él, en el versículo 27. Y entonces finalmente llegan los discípulos a Emaús,
Y en este momento entonces conocemos la historia, ellos le dicen, quédate con nosotros. Y el Señor entonces cena con ellos, todavía velado entre sus ojos. Y de esa manera el Señor anhela que el mensaje de la Escritura venga a nosotros y nos ayude a encontrarle. Y para las personas que se encuentran por primera vez en su vida con Jesús, lo bonito del mensaje de la Escritura es que ella nos enseña una vida, un sendero de vida que va a ser de la mano del mejor maestro. Eso es para quienes lo conocen por primera vez. Una vida de la mano del mejor maestro. Pero para nosotros como cristianos, como alumnos del Señor, ya de tiempo, una exposición como esta de la palabra, una apertura de esta naturaleza de la palabra, como lo fue para Cleofas y el discípulo, es un tanto diferente. Porque esta expresión de la palabra que les dio el Señor a los discípulos y la que nos da a nosotros todos los días en nuestra meditación diaria, en nuestros sermones, en nuestros estudios bíblicos, es simplemente el Señor hace que en nuestra expresión aparezca esa expresión de realización que les digo de mis alumnos. El Señor simplemente hace que lo que ya sabemos finalmente cobre sentido. Y fíjense en el versículo 32 lo que les pasó a los discípulos. En el momento en el que el Señor desaparece de su vista, ellos se preguntan uno al otro, igual con el mismo tipo de pregunta: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? Fíjense que esta expresión es la misma que yo como estudiante tuve muchas veces cuando entendía algo obvio. Nosotros no decimos esa expresión tan larga. Yo como estudiante yo decía, pues sí es cierto, que no es obvio. Yo como alumno decía, pues claro. Y es que esto es lo que sucede en la vida de los discípulos. Pues ¿qué nos pasaba? Se preguntan uno al otro. ¿Qué pasaba? ¿Qué no ardía en nuestro corazón, en nosotros? Y fíjense cómo ese sentimiento de ardor en el corazón, ese resultado de la obra de la palabra de Dios en ellos, es lo que nosotros conocemos en nuestra vida cristiana como consuelo. Ese es el consuelo que esperamos de la palabra de Dios. Es ese consuelo que la palabra nos da y que solo la palabra nos da. ¿Y qué es ese consuelo entonces? La afirmación de lo que ya sabemos. Cuando leemos la palabra de Dios, cuando meditamos en ella y nuestro corazón recibe el consuelo de parte suya, no es otra cosa sino la afirmación de lo que ya sabemos y de lo que ya nos ha dicho. ¿Qué más nos puede decir el Señor en su palabra de lo que no nos ha dicho ya? Y lo bonito de la vida del cristiano es que el Señor nos consuela diariamente, nos anima, nos fortalece con lo que ya sabemos. Y una expresioncita en la palabra de Dios, un pensamiento que viene a nuestra cabeza, como les digo con mis alumnos, es lo que hace que todo lo que ya sabemos cobre sentido. Y cuando estoy en una situación difícil, cuando estoy en un problema difícil, simplemente me falta esa chispita que en mi cabeza haga que todo cobre sentido. Y sí es cierto. Pues claro que, como si el Señor no hubiera hecho lo mismo por mí en la anterioridad. Y lo que siempre ha sido parte de nosotros, lo que siempre ha estado en nuestro corazón mediante la palabra de Dios, simplemente emerge en nuestras tristezas y decepciones para volverse nuestro gozo en la resurrección. Y hermanos, lo más bonito de la experiencia de Cleofas y posiblemente Natanael es que una vez que el Señor Jesús les ayudó a tener ese clic en su vida, una vez que ellos tuvieron ese momento de realización por todo lo que el Señor les explicó, ¿qué pasó en ellos? Fíjense cómo en lugar de ir a Emaús, inmediatamente en la misma hora volvieron a Jerusalén. Y miren con qué actitud regresan. Y llegaron en esa misma hora y hallaron a los 11 reunidos, a los que estaban con ellos, que decían: ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos, fíjense el corazón que tienen ahora. Ya es un gozo, ya es una confianza,
que les hace decir lo que había acontecido en el camino de Emaús. Oremos para que el Señor nos permita tener esta experiencia en nuestro caminar cristiano, que en aquellas veces en las que parezca que nuestros problemas nos llevan a Emaús, el Señor nos ayude a tener ese momento de descubrimiento, ese momento de consuelo que nos lleve y nos dirija de regreso a Jerusalén. Vamos a orar. Gracias, Señor, te damos porque en nuestro día a día, Señor, tú nos alcanzas en nuestro caminar. Gracias, Señor, porque sabemos que tú estás al pendiente de cada uno de nosotros y, Señor, vienes a nuestro encuentro y, Señor, nos alcanzas en donde sea que estemos para darnos ánimo, Señor, para restaurar nuestra fe. Te ruego, Padre, que a lo largo de nuestra vida, independientemente de lo que estemos viviendo, tú, Señor, vengas a nosotros y nos expongas las Escrituras, Señor. Tú, Señor, vengas y nos enseñes lo que ya sabemos, para que, Señor, a través del mensaje de tu palabra podamos ser consolados. Gracias, Padre, que como cristianos ya no somos primerizos, ya no somos inexpertos, Señor, sino que ya tenemos el conocimiento tuyo y el conocimiento de tu palabra. Te ruego, Señor, que en estos momentos difíciles en los que quizás algunos de nosotros estemos tristes o decepcionados, Señor, tú nos alcances con tu palabra y nos ayudes a volver gozosos, Señor, y a volver confiados de regreso a Jerusalén, Señor. Que el mensaje del Cristo resucitado, Señor, sea en nosotros y nos aliente y nos prospere, Señor, en nuestra vida diaria. Señor, guárdanos a cada uno, prospéranos y quédate con nosotros, Señor, en este tiempo en el que te necesitamos. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén.